En este tutorial vamos a aprender qué elementos se necesitan para instalar una cabecera de televisión y distribuir la señal a través de una red de datos local, LAN. En nuestro caso queremos recibir todos los servicios de TDT en Irún y varios servicios de dos satélites, Astra y Eutelsat. Utilizamos los siguientes enlaces para acceder a dicha información. A continuación, hemos creado unas tablas en Excel en las que se reflejan los servicios tanto de satélite como de TDT que queremos emitir. En la primera tabla podemos ver los dos satélites, Astra con 5 transponders y el segundo Eutelsat con 4 transponders, y cada uno de los servicios que ofrece cada transponder. También hay una columna en la que indicamos si la frecuencia de ese transponder es alta o baja frecuencia. Y en la segunda tabla de recepción terrestre, mostramos los múltiplex y los servicios que ofrecen cada uno. Una vez definidos todos estos datos, debemos saber que las señales que recibimos desde las distintas antenas tienen que convertirse para que puedan distribuirse a través de una LAN, y para ello vamos a utilizar unos equipos llamados streamers. Nuestra pregunta es: ¿cuántos streamers son necesarios para nuestra cabecera? Pues bien, un streamer posee una doble condición. La primera es que admite un máximo de 8 servicios de televisión, y la segunda que tiene una velocidad de salida bitrate máximo de 50 megabits por segundo. Con este dato, y teniendo en cuenta que el bitrate de los servicios de televisión estimados son los que se muestran a continuación, ya podemos calcular el número de streamers para nuestra instalación, como se muestra en la siguiente tabla. En primer lugar, vamos a analizar la tabla de recepción por satélite. En esta, cada fila representa un transponder con sus servicios, tanto SD como HD, y sus bitrates de salida. A continuación, nos encontramos con dos columnas en las que se reflejan los dos casos extremos que podemos encontrarnos en cada transponder. Es decir, en suma inferior nos situamos en el caso de que los servicios, tanto SD como HD, tengan el bitrate de salida estimado mínimo. Y al contrario, en suma superior, el caso en el que los servicios tienen un bitrate estimado máximo. Ahora, y teniendo en cuenta por un lado el número total de servicios, que es la suma de estas dos celdas, y la suma inferior, aplicamos las condiciones de un streamer y podemos ver el número de streamers necesarios para este caso. Y por el otro lado, de nuevo el número total de servicios y la suma superior, colocamos en la columna de criterio superior el número necesario de streamers. Vemos cómo el número de streamers mínimo debe ser 12 y el máximo 20. Por lo tanto, hacemos una media aproximada de unos 15 streamers totales. Este resultado es orientativo debido a que el bitrate de salida en cada servicio es variable, y hasta que el técnico no realice la instalación no podríamos asegurar que con esos 15 streamers se puedan ver todos los servicios. Es un número orientativo para poder presupuestar al cliente el valor de la instalación. Por último, debemos repetir este proceso con los servicios de TDT, y para esto lo único que tenemos que hacer es modificar la tabla de satélite que hemos creado en Excel e introducir los nuevos datos, teniendo en cuenta que ahora cada línea representa un múltiplex. En este caso, el número de streamers que hemos elegido ha sido 13, ya que tenemos dos múltiples con un bitrate máximo estimado de 56 megabits por segundo, y consideramos que para estos se necesitan dos streamers. De cara a dimensionar el enlace troncal, es decir, el ancho de banda que necesitamos para conectar los switches horizontales o de planta entre sí, necesitamos que la velocidad del enlace sea de 1 gigabit por segundo. Una vez calculados el número de streamers y las dimensiones de nuestra red, solo nos falta enumerar los elementos necesarios para instalar nuestra cabecera. Vamos a comenzar con la recepción por satélite. Para nuestro caso necesitamos dos parábolas con sus correspondientes LNBs.
A continuación se instalará un amplificador para 8 polaridades con su fuente de alimentación y con una fuente para alimentar los LNBs. Este amplificador es opcional, ya que solo es necesario en el caso de que la distancia entre la recepción de la señal y la toma de usuario sea muy elevada. Seguidamente colocaremos un multiswitch de 16 salidas con su fuente de alimentación que nos permitirá realizar una instalación mucho más limpia. Y lo más importante es que con este la instalación quedará preparada para futuras modificaciones o ampliaciones del número de streamers. Teniendo en cuenta que en cada rack podemos colocar 9 módulos y una fuente de alimentación, necesitaremos 2 racks para conectar nuestros 15 streamers. Una vez llegados a este punto, debemos instalar los streamers, pero para ello necesitamos averiguar el número de fuentes que se requieren para alimentar dichos streamers. Esto se calcula a través de unas tablas de Excel como se muestra a continuación. Como podemos ver, podemos insertar diferentes módulos en un rack, siempre teniendo en cuenta que no pueden ser superior a 9. En nuestro caso, dividiremos los streamers en dos grupos, uno de 9 y otro de 6. En el caso de 9 SS201 vemos que el consumo del rack no es superior a 2,5 amperios, por lo que necesitaríamos una única fuente de alimentación FA310. Y en el caso de 6 streamers nos encontramos en la misma situación. Por último, la instalación requerirá de un conmutador de datos switch core o vertical de 48 puertos donde se conectarán los streamers, tanto de recepción terrestre como por satélite, y a partir del cual comenzarán a distribuirse por las distintas plantas. En el caso de TDT necesitaremos una única antena receptora con la que recibiremos tanto la señal de televisión como de radio. A continuación va a ser necesario instalar un splitter, ya que debemos distribuir la señal hacia dos racks diferentes. En estos dos racks colocaremos los 13 streamers totales que anteriormente habíamos calculado. Uno de ellos llevará 9 streamers y el otro 4. Para calcular las fuentes de alimentación, volvemos al archivo de Excel anterior y vemos que en cada rack de 9 módulos ST100, con una fuente FA310 sería suficiente. En el caso del rack con 4 módulos, aprovechando el espacio libre del rack, vamos a introducir un módulo SV200 para que difunda streams procedentes de dos dispositivos de audio-vídeo conectados al equipo. Para este rack comprobamos cómo con una fuente FA310 nos valdría. Para finalizar, todos estos streams llegarán al switch core de 48 puertos anteriormente mencionado, desde el cual se distribuirán en los switches de planta.